Hola, les quiero contar un poco de mi historia y también cómo es que elegí ya hace 5 años estar oficialmente solo sirviendo a nivel de la sanación energética, como camino, como profesión, por decirlo así también. Yo soy terapeuta ocupacional de profesión, me dedicaba al área de salud física y con adultos. Eh, Partí como una especie de híbrido, trabajamos en ambulatorio y también en hospitalizados y ya en los últimos años me dedicaba exclusivamente a lo que era hospitalizados, en las áreas de la UPC, ¿cierto? La UCI, la UTI, también las unidades de cuidados medios, médico quirúrgico, de las unidades que nos fueran derivando pacientes. Al final pertenecíamos como a este pool de todo el hospital, nos podían llamar literalmente. Em, en ese proceso y movimiento también es que fui sintiendo el llamado a seguir potenciando como los conocimientos y también obviamente la atención a los pacientes y también siempre súper inquieta, así que ahí sentí este llamado y lo había sentido desde pequeña viendo esa experiencia con mi abuelita cuando la llevábamos al componedor de huesos, así que ahí sentí este llamado y fue como sentí integrar los conocimientos de la quiropraxia y claramente la estudié en un instituto en donde también me hacía mucho sentido porque estaba conectado también a esta visión más humana y también desde lo energético en cierta medida, desde la visión oriental. Así que ahí comenzó también este camino de continuar como expandiendo esos conocimientos y también al servicio de la rehabilitación que aparentemente desde un terapeuta ocupacional no se podía. Así que fue bien bonito también ir viendo cómo se potenciaban los resultados de la terapia, que también me tocaba mucho lo que era la estimulación cognitiva, no solo lo motor. Así que, y además integrando estas técnicas nuevas, también ya más en 2017 sentí también, siempre me ha gustado entrenar y también súper inquieta en eso, como que no sirvo para lo rutinario, por decirlo así que también sentí este impulso a estudiar el instructorado en gimnasia integral Pilates que para mí se ajustaba mucho a lo que yo hacía también, tanto en mi vida personal, ¿cierto? Como al servicio de la rehabilitación, porque claramente el área neurológica muchas veces las secuelas implican pérdida de funciones, tener que adaptarse, ¿cierto? Generar un montón de cambios y la gimnasia también me permitía eso, como la adaptación de ciertos ejercicios para poder aplicarlos en la rehabilitación, que claramente hay un contexto de lo que se podía aplicar y de lo que no. Lo bonito también de todo este proceso es que se pudieron ir armonizando esas tres betas, por decirlo así, que aparentemente podían ser muy diferentes, pero a la vez podían llegar a un punto en común que era potenciar el resultado de las rehabilitaciones. Fue muy bonito también ese proceso porque trabajamos de manera multidisciplinaria con fonos, con muchas veces también con nutricionistas, a veces con kinesiólogos, ¿cierto? Y con todo un equipo que hay detrás, los médicos, nos tocaba coordinar todo ese trabajo en pro obviamente del bienestar y de humanizar también al paciente que está en esa cama que habitualmente como que se ve más como un número, este ser que está como lleno de máquinas, de tubos, de invasión, ¿cierto? Y como que se pierde mucho esa parte de la historia que hay detrás de esa persona también. Así que, bueno, dentro de todo ese movimiento yo siempre, como he contado también en algunas experiencias, desde chica, desde que tengo conciencia, tenía esta capacidad de ver, de sentir, de percibir, de soñar también. Y en ese proceso es que muchos de mis pacientes me avisaban en sueños que iban a partir y para mí era súper potente también. Porque había una parte mía que no lograba entender, tampoco como que eh, no lograba encajarlo, porque además yo también estaba caminando en la religión católica, por lo tanto como que me hacía mucho ruido todo y no sabía tampoco, no me atrevía mucho a contarlo. Habían personas a las que claramente amistades que lo sabían, con quienes me podía abrir, pero en el hospital sobre todo yo no me daba el permiso de transmitir nada. Era súper potente porque en eso también me pasaba que yo podía entrar a una sala y sentir personas que estaban listas para partir y yo como sin herramientas en ese momento, sin saber nada también. Yo solamente intuitivamente le pedía a Dios o al Creador que acompañara el proceso de esa alma para que pudiera descansar en paz. Y así también es que muchos de mis pacientes, como les decía, me contaban o me transmitían en sueños que iban a partir y yo también sentía ahí como que estaba como, no sabía qué hacer con esa información. Así que llega el punto de un sueño en particular que me motiva a estudiar, ¿cierto? A poder formarme en el aspecto más energético para tener herramientas también. Pero yo también he contado, yo crecí con mucho miedo por todo lo que veía, lo que sentía y que no tenía como, lógicamente, como darle una explicación.
aparte que desde el aspecto religioso no está tan permitido esa otra parte, entonces como que era mucho cuestionamiento, así que en el fondo ahí fue como se fueron aunando todas estas técnicas, en la medida que me di permiso, ¿cierto? En 2015 de empezar a estudiar más técnicas, también una amiga en el hospital, que al final gracias a todo esto en las sincronías, ella me inicia, ¿cierto? En Reiki, es que también empiezo a tener estas herramientas para poder ir encajando todas estas piezas que al final estaban conectadas, la terapia ocupacional, la quiropraxia, la gimnasia integral pilates, que también está muy conectada a la conciencia corporal, ¿cierto? A la espiritualidad, toda esta parte que nos une, que no somos solo mente, sino que somos cuerpo, emoción, ¿cierto? También nuestro espíritu. Así que desde ahí fui haciendo la unificación de todas estas técnicas, también lo energético. Y muchas veces tuve la oportunidad también de poder, los pacientes que estaban abiertos a eso o también estaban conectados del aspecto más espiritual en ellos, nos podíamos abrir a aplicar las técnicas energéticas, ¿cierto? Reiki, imaginería, que también están súper estudiados en la ciencia, en cómo se impacta en términos de la recuperación y el alivio del dolor, así que también podíamos ir viendo en el mismo monitor, atendiendo a los pacientes con su permiso claramente, los resultados de esa integración de técnicas, tanto cognitivas, motoras, energéticas, ¿cierto? Pudiendo ver el potencial del ser en el fondo. Así que desde ahí también es que acompaño los procesos de sanación actualmente, entendiendo que tal como la rehabilitación es un proceso, hay momentos en los que uno quiere tirar la esponja, hay momentos en que nos sentimos de nuevo en condiciones de retomar esa autosanación, ese autoconocimiento. Finalmente la sanación o estas técnicas que vamos aplicando son eso, es esta capacidad de ir descubriendo nuestro potencial y también poder llevarle amor o reconectar esas partes nuestras que están desconectadas del amor. Porque simplemente una herida, un trauma es eso. Son puntos potenciales en nuestro ser que están esperando volver a recordarse en el amor. Así que desde ahí también es que entrego mi servicio, también muy desde lo respetuoso, porque también nos tocó muchas veces en la rehabilitación pacientes que no querían, abiertamente no querían rehabilitarse, aún tuvieran todo el potencial. A nosotros nos tocaba respetar ese proceso también, así que desde ahí también es como trabajo mi propia autosanación, y también es como acompaño los procesos del otro, así que haciendo esta integración de todo lo que aprendí, caminé, me tocó experimentar y vivir también, siendo altamente sensibles, que finalmente ya también recordando más habilidades, potenciales y seguirme formando, siento en lo energético, es que hice esa elección de dejar ese camino, porque en el fondo a mí me significaba un desgaste tremendo y de hecho después de que salí del hospital no pude seguir haciendo quiropraxia porque quedaba completamente dolorida, así que, porque pacientes neurológicos obviamente, por más que a uno le expliquen que es técnica mientras está estudiando, lo que sea, a veces requieren ciertos movimientos que van más allá de eso, así que claramente mi cuerpo ya está pasando el desgaste y salí del hospital y como pasa, ¿cierto? El nivel de exigencia física era alto, aún así yo entrenar y todo, tuvo esa repercusión, así que por eso es que también elegí este camino hoy día de estar acompañando al servicio del bienestar en todos los planos, ¿cierto? Mental, físico, emocional y espiritual, pero desde la sanación energética. Así que gracias también por el tiempo. No quería extenderme, pero bueno, es como fluyó, porque también son años, es difícil resumirlo. Así que gracias a todos por tanto amor también, gracias por permitirme acompañarlos, a todos a quienes acompañé de alguna forma y también me acompañaron en el hospital, a los pacientes, también a mis amigos que seguimos conectados desde ahí, desde ese lugar, y también gracias a todas las personas que atiendo, porque sabemos que somos espejos y también nos acompañamos a evolucionar desde el amor. Un abrazote y aquí estamos también para seguir expandiéndonos juntos.